¿Qué tal, teleauditorio? Estamos una vez en su programa Tal Cual y en esta ocasión vamos a tener como invitado al licenciado Jorge Urrola García. Bienvenido, Jorge. Gracias, muy amable. Y aquí la gran pregunta que ahorita está en el aire es sobre la representación que se va a dar en el Congreso en base al reparto de las plurinominales. ¿Va a ser por partido o va a ser por coalición? Ese es el gran interrogante, ese es el gran reto que tiene la autoridad electoral. Incluso sabemos que ya los paquetes están en el tribunal, va a hacer su trabajo, va a hacer su conteo y lo va a regresar al INE para hacer la asignación. Atendiendo al espíritu de la ley, tendría que ser por coalición, no por partido. Sin embargo, las presiones del oficialismo son duras, pero debemos recordar que la Constitución es muy clara y dice que no debe existir una sobrerepresentación más allá del 8%. Y entonces la Constitución, además de ser un orden jurídico normativo, es un conjunto de principios. Y la idea que tiene la Constitución es que exista equilibrio de poderes. Porque de lo contrario, o sea, si atendemos a los números, pues en la Cámara de Diputados, el grupo en el poder tendría 370 diputados. O sea, tendrían ya mayoría calificada. Mayoría calificada. Entonces la oposición va a ser espectador, testimonial. Va a estar ahí. Y en la Cámara de Senadores tendría 82. Le faltarían únicamente 3 para alcanzar la mayoría calificada. Por ahí se hablaba ayer que los 2 del PRD ya le andan coqueteando a Morena para pasarse a ese partido. Y existen miles de formas para lograr la mayoría, por ahí que falten 5 senadores el día de la votación y vayan todos los de Morena, con eso alcanzan la... Y tú, Jorge, dado, porque una cosa es la ley y otra cosa es, como es tú, la presión y la tendencia política. En esta coyuntura post jornada electoral, ¿cuál es tu sentir? ¿Cuál es el clima que tú percibes, Jorge? Yo veo que la idea del grupo en el poder es regresar a los escenarios que teníamos en los años 50 y 60. Si tú haces una radiografía de cómo era el sistema político con el PRI hegemónico, vamos para allá. Pero que volamos. Vamos, pero que volamos. El PRI en aquellos entonces sin oposición en el Congreso, llamamos diputados, senadores, sin oposición en los estados, la mayoría eran gobernadores del PRI, sin oposición en la Corte, sin árbitro electoral autónomo como lo tenemos hoy en día, sin órganos constitucionales, o sea, vamos encaminados hacia allá. Estamos hablando de ese hiperpresidencialismo exacto, que fue muy nocivo en todos los renglones. Pero bueno, tal parece que no hay memoria. Ese parteaguas se da en la reforma del 96, ¿te acuerdas? Cuando pierde el PRI por primera vez el Congreso y en el 2000 pierde la presidencia. Ahí es cuando empezamos nosotros a acariciar la transición política. ¿Sí? Que ahí esa asignatura pues, se quedó muy pendiente porque en lo que va del siglo 24 años hemos gateado en la transición política, entendida como la democratización del poder. Porque este andamiaje presidencial fuerte, pues nunca ni Fox, ni Felipe, menos Peña Nieto se atrevieron a tocarlo. ¿Por qué? Pues porque hay muchas facultades metaconstitucionales que tiene el Ejecutivo Federal y es cuando se engolosinan, es cuando se pierden en un poder que tiene el presidente de la República de México. Claro, y más allá, dentro de las propuestas de reforma política que tiene el presidente, está la eliminación de los plurinominales completamente. Y entonces, lo que de alguna manera le va a dar algo de presencia a la oposición, o le puede dar algo de presencia, son los pluris. Porque si nosotros atendemos de los 300 distritos uninominales, entre Morena y la coalición ganaron 256 distritos. Entonces, los otros 44 están repartidos entre la coalición, Fuerza y Corazón por México, un independiente de Puebla y Movimiento Ciudadano. Por eso yo insisto en que la idea es regresar a esos
años dorados en donde el presidente... Sí, como es todo un partido en el poder hegemónico. Claro. Ahora hay una diferencia importante. En esa época de los 60, de los 70, el presidente era poderoso 6 años, porque era un sistema de partido. Hoy todo parece indicar que el presidente podría ser el poderoso, no el partido Morena, sino López Obrador, podría ser el poderoso. Vamos a ver el comportamiento de Claudia Sheinbaum durante, ya en estos días, desde la estructuración de su gabinete, vamos que a ver. Dicen que es mañana, ¿no? Exacto. O sea, bueno, aquí fíjate que ya en ese sentido ya hay un hecho que todavía no se consuma, pero que tiene lectura. Porque cuando ya Claudia levanta la mano como presidenta, le dan su constancia, luego sale López Obrador a decir que va a la reforma judicial, que era el famoso plan C. Al día siguiente sale Claudia a decir que no había prisa, que iba a haber parlamento abierto, que se iba a hacer una gran consulta, etcétera, y empezó el nerviosismo financiero, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y ahí yo pensé que íbamos a tener la tónica de Claudia, pues más mesurado, lo vamos a abrir, pero no hay prisa, y parlamento abierto, etcétera. Y no, le salió a Obrador, dijo, no, va, y ya Claudia dijo que va también, que va. Entonces, ¿quién impuso ahí esa situación? Esas son las señales que hacen suponer que quien va a seguir decidiendo, porque si recuerdas, nuestro sistema presidencial era, una vez que era, es más, en las épocas del PRI, desde que el candidato o el tapado salía, todos se iban con él, ya mandaba prácticamente. La cargada. La cargada. Y el presidente en turno ya quedaba relegado a un segundo plano. Y en esta ocasión no. El presidente dijo, la reforma al Poder Judicial va. Y vas con todo. Y va con todo. Y lo que hicieron de, pues, ¿qué te gusta? Parlamento abierto, que en un fin de semana hicieron las encuestas, pues digo, esa es una verdadera falacia. No, y hasta cierto punto la respuesta ya sabíamos lo que iba a pasar. Si tú le preguntas al pueblo qué opina de los integrantes del Poder Judicial, pues es lógico que la respuesta la vas a saber. Es tan absurdo como si le preguntaras qué opinas de los diputados. O sea, el pueblo o la sociedad civil, vamos, por llamarle de alguna manera, o diferenciarla, tiene un rechazo natural por la clase política. Obviamente el Poder Judicial, con sus excesos, con sus entredichos y sus sospechas que tiene, pues le ha abonado a esta animadversión que tiene el pueblo. El resultado era lógico, la encuesta era lógica. Hasta realmente a mí en lo particular no me sorprende que el 70%, 60%... No, digo, era ya un mero trámite, claro. Era un mero formulismo que no abona en nada, porque al último pues yo digo que es hasta un insulto a la inteligencia social, pero bueno. Coincido contigo que estamos retornando a ese PRI del siglo pasado hegemónico, a ese hiperpresidencialismo con lo que ello significa. Entonces, ahorita ya hablar de una reforma electoral, pues ya no es ni siquiera, ya no está ni en la agenda de importancia. No. ¿Por qué? Pues porque, ¿qué te gusta? O sea, de que vamos, yo pienso que por donde lo van a acariciar es por el tema de los recursos económicos, que tenemos un sistema muy oneroso. Para ti, ¿cómo lo ves tú desde ese ángulo? Va de la misma línea. Y esto, si lo ligamos un poco con el tema del Poder Judicial, el ciudadano común está acostumbrado a votar por quien le dé algo, ¿sí? Y entonces, si le recortas el subsidio o el presupuesto a los partidos, van a tener menos que dar. Obviamente, si seguimos bajo la misma tónica de que el ingreso o el recurso va en función de la votación obtenida, pues Morena se va a disparar, ¿no? O sea, va a tener grandes cantidades de dinero, aparte que va a tener el gobierno de su lado, o los recursos económicos públicos de su lado, y va a poder hacer política morrayera, como
como se le conoce. Mientras que los partidos de oposición sin el gobierno y con un recorte en su subsidio, pues los vas a estar ahorcando. El siguiente paso es que les comiences a restar minutos en los medios de comunicación. Sí, o sea, menos prerrogativas, Claro, menos existencia. claro. Y si tú te fijas, analizando las reformas que se fueron dando, a partir de la que tú señalas del 97, del 96, perdón, los partidos comenzaron, el PAN sobre todo, empezó a tener un crecimiento cuando le comenzaron a dar más o menos los mismos minutos en medios de comunicación, empezaron a dar un subsidio equilibrado, y eso es lo que pasa. Le recortas el dinero, le recortas el subsidio, y entonces le restas operatividad a los partidos políticos, ¿no? Eso que dices tú es desde el punto de vista cuantitativo, pero desde el punto de vista cualitativo también para Morena va a ser muy rentable, porque saben que vamos a manejar la bandera de que el dinero hay que canalizarlo a los pobres, que hay mucho dispendio en los partidos, o sea, y la gente lo compra. Yo sí también en ese sentido digo, es que ya las prerrogativas se fueron muy arriba. Los partidos también, eso ha contribuido para el parasitismo político, que ya se quedaron dormidos en sus laureles, ya ni campaña, es más, ya no les interesa ni ser candidatos, pues con un sueldo de esos ahí te estás flotando. Y por eso los partidos se amafiaron. Sí. O sea, se volvieron grupúsculos, y ahora son franquicias prácticamente y agencias de colocación, franquicias económicas y agencias de colocación laboral. Claro. Se han convertido los partidos. En Durango vamos a tener 3 nuevos partidos. Acaba de anunciarlo el IEPC. En Durango 3 nuevos partidos, que son reciclados de los que perdieron el registro en elecciones pasadas. Entonces, una reforma electoral, yo siento que la van a manejar con la bandera del ahorro económico, que es también muy sensato, es muy válido y muy rentable políticamente, venderla así. ¿A qué voy? Ya si analizamos, ¿qué te parece, Jorge, lo que es el sistema electoral hoy en día, desde el punto de vista estructural, organizativo? Yo he criticado siempre de la dualidad organizacional. ¿A qué voy? Que tenemos una estructura federal y local. Nada más y nada menos, eso nos da una plantilla laboral como de 15,000 personas que están en el ámbito electoral, cuando en Canadá el órgano central tiene 350 empleados. O sea, nomás fíjate del tamaño del folclore que tenemos. ¿Tú estarías de acuerdo en esa reconfiguración de la estructura organizacional? Sí, mira, el presidente sabe que hay excesos dentro de estos órganos electorales, es decir, excesos en cuanto a número de personal, en cuanto a salarios, en cuanto a prestaciones. Lo sabe perfectamente. El pueblo no lo sabíamos o no del todo lo sabíamos. ¿Qué es lo que va a pasar o qué es lo que va a hacer? Pues lo va a dar a conocer. Le va a decir al pueblo lo que ganan estos señores, los beneficios que tienen esos señores. Y entonces la gente se va a enganchar bajo esa misma inercia. ¿Habría que adelgazar la nómina? Me parece que esos tendrían que definirlo los mismos órganos electorales, que no fuera un pretexto para no hacer el trabajo que han venido haciendo muy bien. Eso debemos reconocerlo. Pero ellos son los que tienen que hacer un replanteamiento. Generalmente la burocracia es así, ¿no? Hay exceso de personal, por alguna razón siempre se da en cualquier ámbito de gobierno, en cualquier ámbito federal, estatal, municipal, órganos constitucionales autónomos o no. Pero sí creo que sí es importante una reforma a los órganos constitucionales, disminuir sus prerrogativas, pero sin que esto fuera una razón para que el trabajo no lo hicieran desmerezca. Claro. O sea, aquí lo más importante que tú acabas de decir, hemos tenido un sistema electoral que ha sido un riel para encauzar el cambio de los actores o de los grupos en el poder. Ha gozado de autonomía, sí, ya cada vez más cuestionada, pero la ha tenido. Y nos ha funcionado el sistema, con las características que somos los mexicanos. Y yo siento, no sé si estás de acuerdo, Jorge, que este Frankenstein que se creó, todo este mundo burocrático, fue porque nuestro sistema electoral emana de la desconfianza. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Completamente de acuerdo.
y la desconfianza que se generó a raíz de el hoy presidente se encargó con razón. O sea, vamos, no todo lo que el presidente dijo en su momento o dice hoy es equivocado. O sea, claro que es hubo... contradictorio, ¿no? No equivocado, porque acuérdate cuando él fue candidato. Es más, si alguien influyó para que en el 2006 se llevaran a cabo las reformas a lo electoral y profundas, fue él. Sí. Acuérdate que tomó la reforma, al diablo las instituciones, etcétera, y ahí Felipe en su momento pues se aplicaron a hacer las reformas para despresurizar todo el sistema. Llega al poder Obrador y es una contradicción tremenda, ¿no? Porque pues, era el demócrata. ¿Sí? Aquí el punto es que ante lo que dijimos al principio, un retorno a un presidencialismo, al hiperpresidencialismo, ese presidencialismo piramidal, pues ya lo de la reforma electoral, quitándole números, pues ya es irrelevante. Yo así lo veo tristemente. Sí. Es que bueno, yo creo que no es contradictorio, yo creo que es coherente con la necesidad y la coyuntura del momento. En 2006 él quería llegar al poder y él sugirió, armó una estructura jurídica electoral que le permitiera competir. Una vez que logra el poder, su objetivo ya no es competir. Su objetivo es perpetuarse. Claro, es quedarse con el poder. Entonces todas aquellas reformas que ella hizo ahora le estorban. O sea, yo creo que es una persona muy coherente en su decir. Nada más habría que entender cuál es su prioridad en cada momento. La contradicción que yo hablaba es que cuando estábamos ante un líder político, social, del 2006-2012, que vuelve a perder, todo lo que él abanderó al llegar ahora a la presidencia, pues fue precisamente lo que contradijo. Porque como dices tú muy atinadamente, todo esto que él crió, todos estos candados, le estorbaron. Y sí le estorbaron porque en su administración, en su sexenio, tuvo muchos frenos. Sí. Y no prosperaron muchas reformas constitucionales. Que ahora, volviendo a la pregunta que te hice inicialmente, con esta repartición de plurinominales, si se apegan a la Constitución, a lo que mandata la ley, va a ser por partido. Y por el bien de México, por la salud institucional, por el equilibrio de poderes, que sea el reparto por coalición. Porque si es por partido, no, pues entonces haz de cuenta que ya el Soviet Supremo, digo, ya estamos en otra dictadura tremenda. Sí. En alguna ocasión lo comentamos, ¿no? No sería nada descabellado incluso pensar en el escenario de Álvaro Obregón, ¿no? Una reforma constitucional para permitir una reelección para el 2030. Que me decías, bueno, la condición física del presidente, pues ayer dijo que se hizo una batería de análisis clínicos y está perfecto. Que también tiene lectura, a ver, Claro, por supuesto. Entonces... No me descarten. Entonces, no sería descabellado pensar en que ya con este escenario, si se dan las cosas como ellos quieren que se dé, en 2030 regresa. Yo creo que Morena llegó para quedarse por muchos años. O sea, no creo yo que en 2030 vuelva a perder, porque ya supo cómo. ¿Sí? Ya supo cómo hacerle. Parece ser que es menos compartido que el PRI. Me refiero, el PRI gradualmente fue haciendo reformas que lo llevaron a donde está ahorita, ¿no? Y Morena no quiere negociar, no quiere compartir, quiere todo el poder. Y ya supo que a través de programas sociales, porque otra de las reformas electorales o políticas que quiere el presidente es darle mayor impulso a la consulta ciudadana. O sea, la manipulación del pueblo para que bajar del 40 al 30% de participación para que sean vinculantes. Y entonces quieren que el presidente López Obrador se reelija. Levanten la mano alzada. La mano alzada. Entonces vamos. Fue la voluntad del pueblo, así lo quiere y se reforma la Constitución. ¿Quién va a decir que no? Pues muchos, pero su voto no va a contar si las cosas quedan como están. Entonces, yo pienso que
a lo que estábamos enfocados, a una reforma electoral, pues por lo que tú estás planteando muy atinadamente, pues ya es irrelevante. ¿Estamos Sí, de acuerdo? es irrelevante. Entonces, mejor, ¿qué te parece? Porque ahorita pues ya también, más bien, la que ya está en perspectiva de llevarse a cabo es la judicial. Nomás así de entrada, ¿tú qué piensas al respecto? Es decir, el punto que está causando más ruido, por así decirlo, más polémica, es que a los jueces ministros se elijan por elección popular. Habría que, mira, yo te comentaba hace un momento, el ciudadano común vota por algo a cambio, ¿no? O sea, yo siempre he pensado que nuestra democracia es morrallera, ¿sí? ¿Qué le das? Yo voto. Aquí la gran pregunta es, ¿qué va a ofrecer el candidato a juez? ¿Qué le puede ofrecer al ciudadano? Porque el diputado, el senador les ofrece agua, les ofrece carreteras, les puede ofrecer presupuesto. Pero aquí también yo pienso que el trasfondo es los que lo van a proponer. Sí, claro. Va a ser Sí. para abiertamente los intereses de un grupo. Sí, pero al final el que decide es el pueblo. O sea, se supone que hay una propuesta que deben de hacer los poderes, algunas organizaciones, algunos organismos, proponen a los candidatos y el pueblo es el que los va a elegir. Yo sigo haciéndome esa pregunta. Yo quiero ser candidato a magistrado, a ministro de la Corte. ¿Qué tengo que ofrecerle al votante que le sea atractivo a él para que vote por mí? Fíjate que en la mañana estaba escuchando y sí se me hizo pues, una información sensible, donde están vaticinando de que si se hace la reforma, así como la pretenden la reforma judicial, esto puede afectar hasta el año que entra el Tratado de Libre Comercio. Sí. O sea, ya amenazaron los gringos que se retiran. Sí, sí, porque... No, pues ya ¿cuál Estado de Derecho? Claro, es que mira, la Constitución tiene una serie de mecanismos de control. Y el encargado de vigilar que ese control no se rompa es la Corte. Y entonces, si tienes a la Corte de tu lado, no van a existir esos mecanismos de control. Sí, o sea, ya se perdió la neutralidad, claro, etcétera, ¿no? Claro, y no hay que perder de vista eso que te comentaba. La Constitución no únicamente es un órgano, es un cuerpo normativo, sino también es un cuerpo de principios, o sea, de escenarios ideales como la justicia, la equidad, la igualdad, la democracia. Eso es lo que contiene la Constitución. Quienes se encargan de interpretar y aplicarla pues son los ministros, los miembros del Poder Judicial, y si los tienes de tu lado, pues... Que de hecho, el próximo cambio del ministro ya le toca a Claudia Sheinbaum elegirlo, entonces ya van a tener los 4. O sea, hasta por ese lado ellos ya van a tener el control. Quiere reducir de 11 a 9 ministros. Bien, teleauditorio, les agradezco mucho que nos hayan sintonizado, como a nuestro invitado Jorge, bienvenido. Gracias. Y espero que nos vuelvas a apoyar más en esta mesa. Claro, muy muchas interesante gracias. sus participaciones. Muchas gracias. Y espero te hayas sentido a gusto. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y las veces que se vuelva a correr, yo con gusto estaré aquí contigo. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, teleauditorio.